Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Bueno, retomamos otra vez el ciclo de webinars, tal como lo dejamos el año pasado. Y bueno, y no podía ser de una manera mejor que con Microsoft Copilot. Hoy, como novedad, nos acompaña Gorka. Gorka es Partner Development Manager de Azure Data y de Inteligencia Artificial en Microsoft. Y bueno, nos va a dar algunas claves, algunas novedades de Copilot. Luego, aparte, también me acompaña Ángel Aranda, Project Manager y Team Lead del departamento de Modern Workplace en Prodware, ¿de acuerdo? Va a profundizar en algunas cosas donde Copilot seguramente, pues bueno, es muy interesante que sepáis esos detalles. Y bueno, para los que no me conozcáis, pero bueno, si sois asistentes habituales de nuestros webinars, pues me conoceréis. Mi nombre es Mario Arias, soy MVP de Business Applications y de Inteligencia Artificial aquí en Prodware y además mi labor es de Solution Architect, ¿de acuerdo? Dentro del departamento de Power Platform. Y yo os voy a hablar un poquito más de bueno, de cómo extender, de cómo profundizar un poquito más en la experiencia que os puede dar Copilot Studio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito de agenda. Como os decía, vamos a hablar primero de pues, novedades en Copilot 365 que se han anunciado hace muy poquito y nosotros lo hemos querido lanzar cuanto antes. Luego, cómo adoptar Copilot 365, la preparación técnica que se requiere para poder implantar correctamente Copilot 365 en cada una de vuestras compañías, gobierno, seguridad y limpieza del dato, ¿vale? Un tema muy importante. Y como os decía, luego, bueno, como con una herramienta que se ha añadido también a Power Platform, el antiguamente llamado Virtual Agents, que ahora se ha convertido en Copilot Studio, cómo se pueden crear copilots personalizados con Copilot Studio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, antes de dar la palabra a mis compañeros, recordaros para los que sois nuevos en la plataforma que podéis ir dejando preguntas en la barra de GoToWebinar, las responderemos al final de la sesión, ¿de acuerdo? Para no ir haciendo cortes y que sea una sesión fluida, pero podéis ir dejando vuestras preguntas allí y al final las recogeremos y las intentaremos contestar. Así que, bueno, sin más tardar, le doy la palabra a Gorka para que os hable un poquito de Copilot 365. Gorka, adelante. Muy bien, buenos días a todos. Lo primero, mil gracias Team Prodware por la invitación. Es un placer. Yo creo vamos, solo hablamos de esto ahora. O sea, hubo hace semanas, meses, pues el acuerdo con OpenAI, bueno, con OpenAI en nuestra plataforma Azure, etcétera. Ahora creo que es el momento de Copilot. Hay muchos copilots, pero si cabe el de M365 Copilot después del anuncio del pasado 15 de enero, pues más relevante aún, ¿no? Entonces, un placer que me hayáis invitado y poder compartir un poco nuestra visión en este sentido desde la casa de Microsoft. Si pasamos a la siguiente slide, o sea, yo tengo tres objetivos. Un poco primero entender en qué momento estamos y cuál es el valor del M365 Copilot que viene a cubrir, ¿no? El segundo, que nos tenemos que preparar para realmente acoger el valor que nos puede aportar esto. Y el tercero, un poco, pues también el impacto que pueda tener todo esto en nuestro día a día, ¿no? Y creo que esta slide es bastante representativa de que la inteligencia artificial es una realidad. Aquí pone un poco el tiempo que tardan para 100.000 millones de usuarios adoptar, ¿no? Ya sea los móviles, 16 años, Internet 7 años, Facebook 4 años y medio y ChatGPT en 3 meses. O sea, esto yo creo que, vamos, hace 6 meses ni nos planteábamos que íbamos a estar hoy aquí. Es una realidad ya hoy, muchos hemos trasteado con esto en el ámbito personal y yo creo que ahora empieza a verse esto en el ámbito más profesional, el impacto que pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, como dice la siguiente slide, el 87% de las empresas consideran que el copilot les va a dar o la inteligencia activa en el mercado. Y esto no es trivial, esto no es una causalidad. Y la razón que tiene detrás es porque ven el copilot o la inteligencia artificial una forma de eficiencia, una forma de optimizar o automatizar tareas repetitivas o incluso procesos de organizaciones, una forma de hacer muchísimo más accesible el dato, que hasta ahora las organizaciones la tenían, pero con el lenguaje natural pues parece que es muchísimo más natural, ¿no? Acceder al dato y muchísimo más fácil.
y luego incluso abrir nuevas líneas de negocio en según qué casos, porque la llegada a los clientes también es diferente, ¿no? Imaginémonos los procesos de cabo, de contact center que tienen las organizaciones con toda la potencia que nos pueda dar la inteligencia artificial, lo que nos puede aportar a tener el contexto de nuestros clientes finales, ¿no? Y un poco, ¿esto por qué nace o por qué creo que es muy buen momento también para que nos llegue una herramienta a nuestras organizaciones como esta, ¿no? En la siguiente slide habla de que hemos duplicado por 3, por ejemplo, las reuniones que hemos tenido en Teams desde el 2020, ¿no? Post pandemia, ahí adoptamos las tecnologías colaborativas y trabajar en remoto. Y ya el 64% de las personas, y me parece poco, aunque sea más de la mitad, dicen que no pueden llegar a hacer todas las tareas que tienen y se sienten un poco sobresaturadas. Y de esas 70, lo curioso es que creen que la inteligencia artificial les puede ayudar, es decir, que no son tareas que consideran que necesitan una inteligencia personal y no artificial, ¿no? Que puedan ejecutar las tareas. Y esto yo creo que es un punto muy interesante porque ya los propios usuarios identificamos muchísimas tareas que nos frustran que tenemos que ejecutar, pero que realmente se podrían automatizar, ¿no? Y en este momento en el que a nivel innovación, producto, tecnología, llega ChatGPT y nos da una vuelta a todos. A nivel empresa ya existe la reflexión de que esto nos va a causar una ventaja competitiva y luego ya el personal en general está en un momento un tanto de saturación por la cantidad de tareas que nos han surgido en los últimos años y que hacen que nuestro día a día haya cambiado totalmente, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, es un poco el valor de M365 Copilot. O sea, lo que viene a cubrir el Copilot de nuestro día a día es una forma de trabajar totalmente nueva, disruptiva, que tenemos que aprender a trabajar de esta nueva forma, pero realmente es trabajar con un asistente tecnológico que nos pueda ayudar, ¿no? ¿Y cómo es esto posible? Y en la siguiente slide nos explica. O sea, es una suma de diferentes patas que nos dan estas capacidades inteligentes en nuestro día a día. El primero es la inteligencia en sí, la inteligencia artificial, los LLMs, ¿no? Que nos permiten acceder al dato de forma totalmente natural y en un chatbot que estamos súper acostumbrados a ver los vídeos que se han publicado. La segunda es clave Microsoft Graph, es decir, todos los datos, emails, chats, documentos que tenemos y que utilizamos en toda nuestra suite de M365, que estén almacenadas en la nube y que de alguna forma se interrelacionen por tagueos, ¿no? O etiquetados de datos y que sean accesibles y que tengan este sentido semántico de forma que nosotros podamos acceder a través de las herramientas de M365, obviamente, el Teams, el correo, las colaborativas como Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Y luego, y esta también es un punto clave, el Internet, ¿no? El abrirnos y, bueno, también tener accesibilidad a todos los datos y a toda la potencia que va para que el sistema también o la herramienta esté actualizada. Y ahí quiero hacer un inciso, y de hecho tengo 2 slides porque me parece uno de los puntos más relevantes, que la siguiente slide pone, o sea, es súper importante que tengamos los modelos entrenados, que tengamos los modelos bien, de forma que sea de alguna forma, que tenga un impacto y un retorno interesante, que estos modelos, además que a nivel tecnológico estén bien formados, estén up to date, ¿no? O estén al día, pero la clave aquí es el dato. Y en la siguiente slide dice 3 frases que yo creo que aquí la filosofía de Microsoft se ve, ¿no? O sea, el dato es del cliente, está en el tenant del cliente. Microsoft no entra a ese dato para nada en absoluto, ni para entrenar el modelo, el chat, por ejemplo, la data del chat, en este caso con el Copilot, no se guarda y no hay nadie que mire este dato. Yo creo que este punto es clave. Es un punto clave porque de alguna forma existe un riesgo real cuando se adopte esta tecnología y hay un miedo real también cuando se adopte esta tecnología por equipos, sobre todo de IT, que son más cercanos a ver los riesgos de esto, de que esto se vaya de madre y que de alguna forma perdamos datos sensibles organizativos, ¿no? Esto no es así. O sea, si aplicamos las políticas que os recomendamos desde Microsoft y que los partners como Procware controlan y que estamos trabajando en ellos desde hace meses, esto no va a ser así, pero es importante que lo tengamos en cuenta, que esto es seguro y es un entorno organizativo y profesional, ¿no?
¿Y qué nos aporta esto? Y luego, llevamos ya también unos meses en el Early Access, hay unos clientes ya a nivel español, pero mundial, muy grandes, que han podido acceder. El 15 de enero parece que se flexibilizó desde Microsoft la accesibilidad al Copilot, pero ya llevamos meses trabajando con una serie de organizaciones y ya tenemos unos aprendizajes, ¿no? Y en las dos slides, tres siguientes, quiero reflejar un poco ese punto. ¿Cuál es el ROI que puedo yo calcular a esto? Y el más básico es el tiempo que me pueda ahorrar con el Copilot, ¿no? Y aquí pues ponemos un caso, ejemplo, un empleado que tenga $70.000 de sueldo base y con el precio de $30 mes por empleado del Copilot en este caso, pues serían suficientes 54 minutos de ahorro al mes para que el retorno ya diera en positivo, ¿no? Con 2 horas y media tendríamos un retorno de 180%. Es decir, realmente si adoptamos y aplicamos las políticas, si nos preparamos como organización de hacer lo correcto y luego la parte de adopción es clave en este sentido, funciona, pues aquí tenemos el retorno un poco visible, ¿no? Desde lo más básico que es horas salvadas o ahorradas en empleo del día a día, pues aquí tenemos el retorno. Y en la siguiente ya es el aprendizaje que os decía de que las empresas que han adoptado ya esta tecnología de media, de todas las organizaciones a nivel mundial que han adoptado esta tecnología, se han ahorrado 10 horas al mes. Tareas repetitivas como escribir correos, responder, consultar, el call to action que todos conocemos, ¿no? Esto se puede extrapolar a la siguiente slide por funciones. Yo creo que todos tenemos clarísimo ya el mapa de funciones que podría cubrir el Copilot, pero también quiero dar un paso otra vez al hilo de lo que decía de la parte de seguridad, más bien de la siguiente slide, de qué 3 pasos o más deberíamos dar para el Copilot, ¿no? El Copilot debería ser una meta, aunque también un camino, pero tenemos que ejecutar una serie de tareas que nos ayuden a que el Copilot realmente tenga un impacto en nuestras organizaciones. Y son 3 titulares los que os voy a dar. La primera es seguridad, 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 seguridad. O sea, aquí tratamos con datos sensibles y de alguna forma tenemos que asegurarnos que tenemos las políticas de seguridad aplicadas antes de implementar una tecnología como esta, porque al final el dato, como decía antes, es cada vez más accesible. La segunda es, cuanto más datos tengamos en nube, porque esto sí que funciona en nube, de M365 Copilot, la búsqueda semántica que comentábamos antes, pues más rica será y de alguna forma los insights o el valor que nos va a aportar la herramienta, pues se nutrirá también de más datos y de más información de la organización. Entonces, la parte de migración de datos a la nube aquí también es clave. Y luego el etiquetado de datos que os comentaba, ¿no? Muchísimos clientes nos vienen, ¿y qué pasa si un empleado es capaz de ver el salario de toda la organización? Bueno, pues si es capaz de verlo con M365 Copilot es porque antes también podría haber sido capaz. El Copilot no le va a dar acceso a nada que no tenía antes, ¿no? Aquí lo que tenemos que asegurarnos es que las políticas de acceso y de sensibilidad de la documentación de nuestra organización pues esté bien implementada, ¿no? Entonces, 2 últimas slides que me alargo. La siguiente es que el cambio del Copilot tiene que ser organizacional. Este es otro aprendizaje que nos han transmitido los clientes que han estado en Early Access, ¿no? Aquí se ha flexibilizado, como diremos después, la contratación de licencias. Los clientes que más retorno han visto o más impacto han visto son los que hacen una apuesta en todos los niveles en la organización, no solo el departamento IT, sino seguramente el equipo directivo, diferentes equipos funcionales de negocio dentro de cada organización para que cada uno le busque su sentido al Copilot y vea la transformación real de la organización. No es una transformación, un proyecto tecnológico complejo, es más una transformación de formato de trabajo dentro de las casas, obviamente con sus requisitos y con sus funcionalidades técnicas, ¿no? Y ya en la última slide era un titular de los cambios que habían pasado el 15 de enero, ¿no? Que lanzamos el anuncio de que se flexibilizaba un poco el acceso al M365 Copilot. Hasta entonces, solo una serie de clientes muy específicos tenían acceso. Ahora ya a través de todos los canales se pueden contratar licencias. Había una serie de requisitos antes de licenciamiento de M365, E3, E5. Ahora esto se extiende al Business Standard Premium, Office 365, E3 y E5 también. Y antes había un mínimo de seats para contratar las licencias y ahora pues no existe como tal a nivel técnico esta limitación, ¿no? Entonces, se flexibiliza. Me he enrollado, perdonad compañeros, eh, pero aquí os animo a que partners como Prodware, que están apostando y que llevamos sobre todo meses, yo que trabajo con ellos en el día a día, preparándonos para este momento, pues de alguna forma os orientéis, os dejéis orientar por estos equipos
porque parece un cambio trivial, pero ya os digo, es un cambio organizativo y de modelo de trabajo y aquí sí o sí tenemos que ir de la mano de expertos para que tenga un impacto real. Pues muchísimas gracias, Gorka. Yo creo que súper claro, súper claro al final los mensajes y yo creo que con estos cambios, desde luego, el escenario cambia completamente. Aquí, bueno, hay un pequeño error, ¿vale? Porque ahora no vuelve a hablar Gorka, sino que va a hablar Ángel Aranda, pero bueno, para no quitarte mucho tiempo, Ángel, adelante y cuéntanos un poquito más esta introducción que nos ha hecho Gorka a Copilot. Vamos a profundizar un poquito más en ella. Muchas gracias, Mario. Bueno, encantado de estar presentando este webinar y bueno, voy a empezar a contaros un poco ya en detalle, siendo un poco más concreto, exactamente dónde estamos hoy con Copilot y cómo podríamos implementarlo dentro de la organización, ¿vale? Empiezo dándos un pequeño recordatorio de lo que hoy en día Copilot representa o podemos hacer con Copilot a nivel de estas aplicaciones, a nivel de Word, pues crear, resumir, comprender, mejorar documentos, crear tablas o combinar documentos, a nivel de PowerPoint, también convertir documentos en presentaciones, que nos crea automáticamente las notas para el presentador, etcétera. No voy a entrar en detalle en todas, pero sí que, como veis, pues todas y cada una de las distintas herramientas de Microsoft 365 tienen su contribución y su optimización o aumento de la productividad alrededor de apoyándonos en Copilot. Y sí que es importante el chat de Copilot, que es el entorno que tendremos dentro de Teams usando lenguaje natural para poderle hacerle preguntas y poder obtener respuestas en base a toda la información que está disponible en 365 para nosotros, para cada usuario. Bien, ¿cómo debemos implementar Copilot en la organización? Bien, pues por un lado, digamos, el proyecto para implementar Copilot debería apoyarse en estos tres pilares. En primer lugar, crear un centro de excelencia, un COE de Copilot, donde identifiquemos un equipo de personas que van a definir y van a liderar y van a gestionar este proyecto, este proceso de adopción. Tenemos que contar con unos buenos sponsors, seleccionar unos usuarios de negocio que van a ser los primeros usuarios que van a empezar a adoptar esta tecnología. Importante, como decía Gorka, que sean usuarios de negocio, no hagamos una prueba técnica dentro del departamento de IT, sino que tratemos de identificar personas de las distintas áreas de negocio. Debemos involucrar también personas de experiencia de usuario, personas que nos van a ayudar a las fases de formación y comunicación y, por supuesto, imprescindible, pues las personas del departamento del equipo de IT. El plan de adopción, ¿en qué va a consistir? Y ahora entraré un poco en detalle, pues el identificar esas personas y esos escenarios de uso, en formar a estas personas, concienciarlas, eliminar barreras y obstáculos, eh, hacer una prueba de concepto con estas personas y darles soporte para acompañarlos durante esa fase de pruebas, de esa fase de piloto y siempre con un objetivo en mente que es supervisar y poder medir el retorno de la inversión. Esos datos que nos ha lanzado Gorka, pues concretar cómo se trasladan, cómo se traducen en nuestra empresa. Y la tercer pilar del proyecto sería la preparación técnica, porque hay una serie de requisitos que debemos de preparar en nuestro tenant de 365. Hay una tarea importante que debe ir en paralelo a la adopción de Copilot, que es revisar y mejorar nuestra estrategia de gobernanza y de seguridad de la información, ¿vale? Para garantizar que nuestros usuarios no tienen acceso a información delicada, privilegiada, ni antes ni con Copilot, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta preparación técnica se incluiría también pues, lo que es ir desplegando los usuarios y licencias. El plan de adopción de Copilot, de acuerdo, como os decía, entrando un poquito más en detalle, pues
tiene estas fases. Una primera fase para seleccionar qué personas vamos a incluir en esta prueba, en estas pruebas de concepto, identificar grupos de personas y luego ir iterando en estos grupos de personas, ir haciendo varios grupos que van a ir adoptando Copilot de forma progresiva. Para cada una de estas personas clave, identificar mediante sesiones de discovery cuáles son los escenarios de uso, priorizarlos, identificar qué impacto va a tener cada uno de esos escenarios de uso y a continuación pues planificar lo que serían las sesiones de onboarding, crear una comunidad, trabajar la resistencia a la IA que existirá y formación. Mucha formación para que estas personas que participan en las pruebas y estos embajadores podamos entrenarlos adecuadamente. ¿De acuerdo? Hay que aprender a hablar con Copilot. ¿De acuerdo? Y por último, medir. Identificar con qué KPIs nos vamos a manejar, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder hacer un seguimiento del uso que está teniendo Copilot de nuestra empresa y del valor que está aportando. Algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en la selección de personas y escenarios, pues una vez que escojamos a estas personas, pues tendremos que ver en su día a día el tipo de tareas que realizan, cuál es su traslación de esas tareas al mundo 365, Outlook, Teams, reuniones, documentos, presentaciones y identificar cuáles podrían ser esos escenarios donde poner el foco. ¿De acuerdo? A nivel de comunicación con estas personas y de formación, pues tendremos que crear un plan de comunicación con sesiones de onboarding. Se pueden incluir acciones que tengan que ver con gamificación o algún tipo de recompensa para las personas que participen en estos planes de adopción. Crear una comunidad de usuarios, de champions, para que puedan compartir entre ellos los avances que están teniendo, las buenas prácticas, incluso un repositorio compartido para la empresa de prompts para poder ser utilizados pues, en un área, en un departamento o por un determinado rol. ¿Qué es lo que buscamos? Al final, todas estas acciones no van orientadas a los innovadores ni a los pioneros. Ellos no van a necesitar casi ayuda para adoptar Copilot. Lo que vamos buscando con este plan de adopción es trabajar la gran mayoría, ¿vale? Ese más del 70% que nos queda más allá de los pioneros, la mayoría tardía, y estos son los usuarios en los que vamos a incidir con este plan de comunicación y con este plan de formación, ¿vale? Desde Microsoft vamos a disponer de herramientas para apoyarnos, ¿no? En herramientas de comunicación, por ejemplo, Teams o Viva Engage y SharePoint, para poder acompañar a los usuarios dentro de la adopción de Copilot, ¿vale? Por ejemplo, en esta slide pues podéis ver que hay una plantilla de un equipo de Teams que podemos utilizar para incluir a los usuarios que vayan participando en la adopción de Copilot para poder compartir conocimiento, comunicar y compartir formación. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de medir, pues tendremos que identificar en nuestra organización cómo vamos a medir el retorno de la inversión. Al final, lo que nos vamos a encontrar en la organización es que las personas van a realizar tareas o las mismas tareas que realizaban antes más rápido, pueden realizarlas también con menor esfuerzo y con mayor calidad. Son los tres ejes en los cuales va a pivotar la mejora de la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, pues tendremos que identificar qué KPIs queremos medir relacionados con reuniones, relacionados con correo electrónico, relacionados con creación de documentación. En cada organización, en cada empresa, definiremos qué KPIs vamos a utilizar para medir. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues, con los propios paneles de informes de uso que nos da Copilot, además de la realización de encuestas, entrevistas, seguimiento de los usuarios, pues podemos obtener la información para tratar de cuantificar este retorno de la inversión. ¿De acuerdo? Bien, esto sería en cuanto al proyecto de plan de adopción,
pero una parte también importante, lo comentaba al principio, el tercer pilar o el tercer pivote donde debemos trabajar en Copilot son el aspecto técnico, la preparación técnica, que tiene dos partes, ¿vale? Una es preparación del tenant a nivel de requisitos de licencia, que ya los ha comentado Gorka antes, requisitos de las aplicaciones, pues tenemos que hacer una serie de configuraciones y revisarlas y comprobar que los usuarios que van a participar disponen de las aplicaciones adecuadas. Por ejemplo, para poder usar Copilot para Outlook, pues tenemos que usar el nuevo cliente de Outlook, tenemos que habilitar la transcripción y grabación de reuniones y llamadas en Teams si queremos utilizar o sacarle partido a Copilot para Teams, con lo cual, bueno, pues tenemos que revisar en qué punto estamos a nivel de aplicaciones para poder configurar o realizar las configuraciones necesarias. Bien, y por otro lado, pues os hago algún apunte de algunas cuestiones de acceso condicional y de control de acceso que de momento no están soportadas, pero que Microsoft está trabajando y ha anunciado que serán soportadas en breve. Y la otra parte de la preparación técnica, bueno, pues es revisar nuestra gobernanza y nuestra seguridad, ¿de acuerdo? Y esto debe ir, Gorka decía que había que hacerlo previamente, adoptar Copilot, quizá a lo mejor previamente quizá no sea necesario, pero sí que hay que hacer esta revisión en paralelo, arrancarla al mismo tiempo que empezamos a adoptar Copilot, de forma que hayamos terminado de revisar nuestra estrategia de gobernanza y seguridad antes de que Copilot sea una realidad dentro de la empresa. Para esto, pues necesitamos tener el tenant bien administrado, con los permisos, controles de cumplimiento adecuados para ahorrarnos sustos. Realizar una auditoría de seguridad es interesante para ver cómo estamos utilizando, cómo tenemos configurados los permisos en las herramientas de gestión documental OneDrive, SharePoint y Teams. Estamos usando adecuadamente las etiquetas de retención, las políticas de Data Loss Prevention y las etiquetas de confidencialidad. Y por último, también importante la revisión de la calidad del dato. Es decir, si tenemos para una misma información 7 versiones dentro de nuestro tenant del dato, del mismo dato, pues igual que para nosotros como usuarios puede ser confuso y a veces podemos no saber qué dato utilizar, pues a Copilot le puede suceder lo mismo, ¿de acuerdo? Para esto, bueno, pues os ilustro, y creo que está alineado con lo que comentaba Gorka antes también, os ilustro pues algunas de las cuestiones que no deberían de suceder o que tenemos que intentar evitar cuando estemos chateando con Copilot, pues que si yo le pregunto por el salario de mi manager, pues que no haya respuesta, que yo no tenga acceso a esa información, o que si le pida una tabla de precios de una familia de productos de la oferta del catálogo de mi empresa, pues que Copilot no me responda que ha encontrado 5 documentos con la misma información, sino que me pueda acceder al único dato, ¿no? Que hayamos realizado una limpieza del dato previamente. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Yo termino con mi presentación sobre Copilot para 365 y doy paso a mi compañero Mario, que va a cerrar con su presentación de Copilots, va a cerrar este webinar. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo creo que los mensajes y sobre todo la novedad de que Copilot ya está accesible para todos vosotros, ya se han quitado las restricciones. Importante que aunque ya esté accesible, pues todo lo que contaba Ángel, yo creo que es muy importante tener preparado vuestro entorno, vuestro tenant a nivel técnico, tener preparadas a vuestras personas a nivel de adopción y os podemos ayudar en ese aspecto, ¿no? Al final no solo es instalarlo y ponerse a funcionar, si queréis realmente que tenga un uso adecuado, es muy importante todo lo que ha comentado Ángel. Bueno, pues os podemos asegurar que nosotros haciendo pruebas ya nos hemos encontrado con algunas cosas que, bueno, que al final es lo que hay que tener en cuenta para que Copilot realmente funcione como la herramienta que es. Pero además de eso, y hoy os queríamos también situar,
dentro del ecosistema Copilot, ¿no? Os queríamos situar dentro de todo lo que se puede llegar a hacer o todo lo que Microsoft está apostando, ¿no? En este ecosistema. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué hacen los copilots? ¿No? Todo lo que estábamos comentando puede ayudar a ventas, puede ayudar al desarrollo del software, puede ayudar a buscar conocimiento dentro de la empresa, puede ayudar a IT, puede ayudar a operaciones de seguridad, a servicio al cliente y otros muchos casos que aquí menciono, ¿no? Ahora estábamos hablando solo del copilot de Microsoft 365. Sin embargo, hay otros muchos copilots, ¿no? Aquí vemos los copilots que están dentro de las soluciones de Dynamics 365, de los CRMs y los RPs. Los copilots que están dentro de la Power Platform, esto sirve para los desarrolladores, es decir, nosotros lo utilizamos para desarrollar mejor y más rápido en Power Platform, esto nos acelera muchísimo. Luego, obviamente, como veis aquí, el copilot de Microsoft 365, el que hemos comentado hoy, el que han comentado tanto Gorka como Ángel, Copilot para seguridad, Copilot para Windows o incluso Copilot para GitHub, ¿no? Que también, y también os podemos decir que es muy útil, también lo utilizamos, pues aumenta pues, la productividad en según qué desarrollos, ¿no? Que se hacen en cualquier lenguaje de programación, os diría. Entonces, esto está muy bien, pero bueno, estos copilots están prefabricados por Microsoft. Por lo tanto, estos copilots que estamos viendo aquí en pantalla, bueno, pues tienen, por supuesto, muchísimo que darnos y en un contexto, y sobre todo los contextos que hablábamos antes, tienen muchísimos casos de uso, pero aún así, bueno, Microsoft ha ido un poco más allá y como siempre nos ha dicho, bueno, aquí tenéis los copilots prefabricados, pero también os doy una plataforma, que no un copilot, una plataforma para crear copilots, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, esta plataforma, y aquí está un poquito una primera pregunta que nos hacemos, ¿un copilot es solo un chatbot? Bueno, pues aquí os pongo un poco la diferencia entre los dos. Un chatbot hasta ahora básicamente era, pues lo común es que se basara en texto, que básicamente los datos consultados por API versus los que podía tener de conocimiento propio, bueno, fuera todo lo que podía tener ese propio chatbot, contenidos de temas prediseñados, integrados en los sitios, pero aislados de esos sitios. Es decir, no tenía nada que ver tener un chatbot en una página web con que entendiera el contexto de la página web y, bueno, retención del contexto. Sin embargo, ¿qué es un copilot? ¿No? ¿Cuál es la diferencia ahí principal? Bueno, básicamente es que la interfaz es natural y multimodal. Esto es súper importante, es decir, no solo acepta texto, sino que también acepta imágenes. Podemos obtener información relevante de varias fuentes de datos, tenemos la capacidad de generar contenido generativo al estilo GPT, interacciones contextuales, capacidad de respuesta y adaptabilidad, permite algo más que formatos de texto, le puedes pedir que te devuelva la respuesta pues, en formato documento, en formato tabla o en otros muchos formatos. Como decimos, funciona con fuentes de datos internas y externas. Esto también es una capacidad que lo hace totalmente diferencial. Bueno, y en fin, y toda una serie de características que hacen que lo que eran los chatbots tradicionales, ahora los copilots sean mucho más de lo que han sido hasta ese momento. Por lo tanto, y Microsoft nos anunció una nueva plataforma de desarrollo para copilots que se llama Microsoft Copilot Studio, ¿vale? Microsoft Copilot Studio es una herramienta que se ubica dentro de Power Platform y es la evolución de lo que en Power Platform se conocía como Power Virtual Agents, ¿de acuerdo? O sea, al final Power Virtual Agents era la solución low code para crear chatbots y ahora Microsoft nos ha dicho, como ya no hacemos chatbots, como ya hacemos la evolución del chatbot es el Copilot, vamos a hacer una plataforma para que podamos construir copilots personalizados. Así que, bueno, vamos a ver una pequeña presentación.
Bueno, como habéis podido ver, realmente pues, Microsoft Copilot Studio viene a cambiar un poquito pues, la manera, ¿no?, de trabajar con estos chatbots para evolucionarlos a copilots, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, en Prodware ya estamos desarrollando proyectos de Copilot Studio, ya estamos trabajando con varios de nuestros clientes en la creación de copilots. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son las características principales de Copilot Studio? Esto es un pantallazo de cómo es la plataforma, ¿de acuerdo? Básicamente nos permite construir nuestros propios copilots, permite, y esto es importante, personalizar Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, el Copilot que estaban hablando mis compañeros, tiene, como digo, una serie de características que ya son muy interesantes de por sí. Permite conectarse a vuestros datos organizativos, permite conectaros a vuestros propios datos mediante el graph, ¿no? Mediante API Graph. Y, bueno, permite ver pues, vuestra agenda en el calendario, vuestras tareas en el to-do o los documentos que tenéis colgados en SharePoint. Pero con Copilot Studio podemos extender también ese Copilot, ¿de acuerdo? O sea que también es muy interesante la extensibilidad que permite el propio Copilot, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se extiende Copilot? Con Copilot Studio. Luego, bueno, se trata de una plataforma conectada. Luego profundizaré un poquito en a qué nos referimos con eso. Y es que Copilot Studio, como otras herramientas de la Power Platform, no solo permite lo que viene out of the box con toda esta parte que ya es muy potente de low code, sino que permite encima ser extendida con servicios de Azure, con Azure AI Studio, con Cognitive Services, con Bot Framework, bueno, con modelos que tengamos dentro de Power Platform. Es decir, está integrado dentro del ecosistema de Microsoft, ¿de acuerdo? Y bueno, y al final todo esto no solo permite crear bots, sino que permite además una experiencia para poder tener visibilidad de quién está usando el bot, cómo lo está usando, qué datos está consultando, dónde los está consultando, es decir, tener un poco de gobierno, ¿de acuerdo? Como no podía ser de otra manera, Copilot Studio, cuando creas un Copilot, realmente utiliza pues la arquitectura de los copilots de Microsoft y no es otra que esta arquitectura. Lo que pasa es que nos la hace transparente y esto es lo que realmente bueno, es importante. Es decir, obviamente es transparente para nosotros pues el copilot de Microsoft 365, la arquitectura que está montada por debajo, debe ser así porque ya viene de caja creada por Microsoft, pero también este creador de copilots también nos hace que las capas inferiores sobre todo sean transparentes para nosotros. Y es que no tenemos que preocuparnos de la infraestructura, no tenemos que preocuparnos de los modelos fundacionales que vamos a utilizar, no tenemos que preocuparnos de cómo acceder a los datos, sino que lo que nos tenemos que preocupar es que efectivamente esos datos estén bien securizados, estén en lugares accesibles y demás, ¿de acuerdo? Pero toda esta arquitectura ya viene creada por debajo en Copilot Studio cuando creamos un Copilot, ¿de acuerdo? Esta podría ser una posible foto, porque al final os estaréis preguntando, muy bien, pero ¿dónde encaja esto con lo primero que nos habéis contado? ¿Son compatibles todos los Copilots? Por supuesto que son compatibles, es decir, al final Copilot para Microsoft 365 es un Copilot que sirve para la productividad personal, para experiencias conversacionales, para ser mejores trabajadores, para ser mejores técnicos, para acceder antes a la información, para estructurarla mejor y, bueno, como decían mis compañeros, para ser más productivo. Sin embargo, luego tenemos copilots específicos, Sales Copilot, Service Copilot o incluso el Copilot para Power Platform. Estos son específicos para productos. Es decir, Copilot es mucho más generalista, está en el stack de Microsoft 365, que si PowerPoint, que si Outlook, que si OneNote, que si todas estas herramientas. Sin embargo, tenemos unos segundos copilots prefabricados que son más específicos. Sin embargo, luego tenemos todo un mundo de copilots personalizados para empresas y para terceros. Es decir, si queremos poner un copilot muy específico para un software que tengamos que no esté dentro de los prefabricados por Microsoft, porque, por ejemplo, nuestro ERP sea de otro proveedor, es decir, sea Salesforce o sea SAP, o incluso que tengamos una solución hecha a medida y queramos añadirle esa capa de Copilot, o tengamos, por ejemplo, un portal de proveedores y un portal de clientes donde queramos asistirles con inteligencia artificial generativa. Para todos esos casos de uso y muchísimos más, podemos crear copilots a medida. Ahí ya no aplicarían los copilots de Microsoft 365 o los de Dynamics, ¿de acuerdo? Y además tenemos toda esa capa por abajo que comentaba de que si por lo que sea el low code que nos ofrece
Copilot Studio no es suficiente en alguna de las ramas, es decir, oye, pues realmente los documentos me los están pasando escaneados y Copilot Studio no es capaz de leerlos. Bueno, pues habrá que hacer primero un procesado con Azure Cognitive Service, por ejemplo, para pasar de esos escaneados a algo legible y que luego ya Copilot Studio se encarga de interpretar. Bueno, pongo algunos ejemplos de cuándo algunos de los servicios que veis abajo podrían tener sentido, ¿vale? Bueno, como veis, Copilot Studio es realmente, pues, esta es una foto, ¿no? Un poco grande de todo lo que es capaz de hacer Copilot Studio. No voy a entrar en todo, ¿no? Pero, bueno, tiene preconstruidos los LLMs que tiene por debajo, utiliza inteligencia artificial generativa, utiliza toda la Power Platform. Esto también es súper interesante porque para extender el Copilot, para llamar a APIs, para cualquier acción que necesite, utiliza Power Automate, utiliza todos los conectores de la Power Platform, la gestión de soluciones, el ciclo de vida de Copilot Studio está integrado dentro de la experiencia de Power Platform y por lo tanto eso nos ha facilitado muchísimo a los implantadores de Power Platform a poder entender de una manera muy rápida cómo gestionar Copilot Studio, porque se gestiona de la misma manera que Power Apps o que Power Automate, con matices, por supuesto. Por lo tanto, como decimos, podemos crear nuestro propio Copilot de una manera súper sencilla. Además, es muy intuitiva la plataforma, la hemos estado, como digo, probando y ya estamos con algunos clientes creando pues, ya sus propios Copilots, haciendo esos primeros casos de uso. La plataforma salió pues hace muy poquito y ya realmente, pues como veis, bueno, el mercado la ha acogido muy bien, realmente existe esa necesidad y ya nos hemos desde Prodware lanzado a construir este tipo de copilots. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en Copilot Studio, básicamente? Bueno, pues como digo, tenemos el Copilot Building Studio, ¿de acuerdo? Que es el lugar para crear, ¿de acuerdo? Lo que es la estructura del Copilot, y ahí tenemos pues diferentes opciones de menú. Tenemos la parte de Workspace, ¿de acuerdo? Para los que conozcáis un poquito la parte de lo que es un Copilot en sí, podemos fabricar plugins, que esto es una parte súper interesante, y es que mediante Power Automate podemos conectarnos a otras fuentes de datos, como puede ser, por ejemplo, a una API del tiempo, y automáticamente buscar de una manera generativa, es decir, no ir directamente a esa API y decirle necesito esto, esto y lo otro, sino que la propia consulta es capaz de hacerse en el contexto del Copilot. Es decir, si alguien me está preguntando por el tiempo, yo soy capaz de, a través del plugin, ir a buscar el tiempo que va a hacer mañana y que la API además me responda. Tenemos además también, esto es también muy curioso, tenemos un Copilot dentro de Copilot Studio para ayudarnos a fabricar el Copilot. Aquí al final, pues Microsoft ha añadido estos Copilots tanto para crear Copilots como para cualquier otra plataforma que tiene. Tenemos un montón de canales donde publicar nuestros Copilots y luego tenemos analítica e insights, ¿de acuerdo? Luego, bueno, como veis, tenemos la parte de Automation Studio, que ya es directamente el estudio donde realmente podemos diseñar y coger las partes prediseñadas de otros copilots. Además, esto es muy interesante porque los copilots que fabriquemos los podemos hacer modulares y que unos llamen a otros y demás. Y luego tenemos, como no, la parte de administración. Podemos ver todas las funciones de seguridad, toda la parte de gestión, de cumplimiento, de gobierno dentro de una misma plataforma. Es una plataforma además que es multicanal. Los bots que fabriquemos, pues bueno, básicamente tenemos los nativos. Si veis, pues tenemos el propio Microsoft Copilot como canal, porque esto al final es para extender ese Copilot. Y luego tenemos pues Teams, tenemos páginas web, tenemos el antiguo Skype también, por si alguien todavía lo utilizara. Tenemos Slack, tenemos Telegram, tenemos Twilio. Bueno, y todos los que veis aquí tendríamos Facebook, GroupMeLine e incluso algunas bueno, soluciones adicionales de partners de Microsoft como NICE, como Infopip y algunas soluciones de Twitter que también tenemos, bueno, otros canales disponibles dentro del ecosistema Dynamics, pero esto ya va más en función de si tenéis Dynamics o no. Y bueno, tenemos también canal de voz, canal de Teams y bueno, algunas integraciones interesantes como por ejemplo WeChat, como WhatsApp a través de Twilio, como Facebook. Bueno, en fin, tenemos aquí bastantes canales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
¿qué es lo que ha cambiado la IA generativa, ¿no? Es decir, ahora mismo, básicamente, para poder generar bots de IA generativa, para poder generar copilots, digamos, bueno, digamos que era demasiado costoso, ¿no? Pues, por ejemplo, un ejemplo de hacerlo todo 100% en Azure o en otra plataforma es que tenías que, bueno, crear los tenants, tenías que anotar miles de expresiones, tenías que crear los temas con código con Visual Studio o con Bot Framework, por ejemplo, tenías que hospedarlo en Azure, tenías que implementar el copilot, en fin, todos estos pasos. Por lo tanto, tiempo dedicado a construirlo, realmente estábamos tardando mucho. La criticidad de este tipo de soluciones muchas veces se necesita en un periodo corto de tiempo. ¿Y qué hemos conseguido con Copilot Studio? Pues bueno, básicamente lo que hemos conseguido es velocidad. Es decir, todo esto es puramente SaaS, no nos tenemos que preocupar de la infraestructura, ni dónde alojarlo, ni cómo administrarlo, no se requiere entrenamiento, ¿de acuerdo? Porque son modelos grandes preentrenados, donde realmente cogen la información mediante generación aumentada de contenido, es decir, mediante RAG, y por lo tanto no es necesario un preentrenamiento, con lo que eso antes conllevaba, ¿no? De tiempo y sobre todo también a nivel económico. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que nos ha permitido Copilot Studio? Pues bueno, contestar, actuar y construir realmente. ¿Por qué? Porque esto ya son parte, ¿no?, de Copilot Studio, y es que, bueno, gracias a las respuestas generativas podemos generar respuestas dinámicamente basadas en contenido que tengáis vosotros, en un documento, en una página web interna o algo que tengáis en SharePoint. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar un poquito en qué es esto. Luego también tenemos acciones generativas, esto es lo que comentaba antes de los plugins, que esto también es muy interesante. Y luego tenemos la construcción generativa, y es que además, como os decía antes, el propio Copilot Copilot Studio tiene IA que nos permite hacer todo esto. Vamos a ver un poco a qué me estoy refiriendo. En la parte de respuestas generativas, básicamente, lo que hacemos es que nosotros generamos dentro del árbol de decisión del propio Copilot que estamos construyendo, que veis una caja que se llama respuestas generativas, ¿de acuerdo? Estas respuestas generativas, si os fijáis a la derecha del todo, puede acceder a sites de SharePoint o de OneDrive, se los recorre enteros y es capaz de contestar de manera generativa sobre esa información. Utiliza, obviamente, GPT-4 en este caso, y se irá actualizando el modelo en base a lo que OpenAI junto con Microsoft vayan desarrollando, pero realmente nos permite consultar toda esa información. Por lo tanto, si caemos en esa rama, es capaz de ir a buscar toda esa información. ¿De acuerdo? Luego también es capaz de consultar páginas web públicas y, por lo tanto, dar una información mucho más acotada. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente lo que hace es que, de una manera súper sencilla, sin tener nosotros que generar diferentes árboles, diferentes condiciones, podemos directamente ir a buscar nuestros datos con la funcionalidad respuestas generativas. Datos que tengamos dentro de la propia empresa. Luego, además, también, esto es muy interesante, podemos ir a buscar APIs, ¿de acuerdo? APIs, pues por ejemplo, información de nuestro RP, de nuestro CRM o de algún sistema que tengamos. Esa API la devolvemos o esa llamada la devolvemos en un formato específico y también la podemos utilizar dentro del contexto de una respuesta generativa. Como veis, esto es muy interesante porque al vuelo podemos buscar información de sistemas y la respuesta la procesamos con inteligencia artificial generativa. Esto parece que lo que estoy explicando es muy difícil, pero sin embargo son llamadas, son URLs que tenemos que poner y todo el modelo de Copilot Studio es el que se encarga de fabricar esto. ¿De acuerdo? Luego tenemos la parte de acciones generativas. Antes os ponía este mismo ejemplo. Nosotros podemos generar acciones generativas que básicamente son que en función del contexto de la conversación podemos activar plugins. ¿De acuerdo? Estos plugins los podemos nosotros fabricar a través de Power Automate y podemos conectarnos a diferentes servicios, ¿de acuerdo? Y esto, sin tener que hacerlo de una manera específicamente programática, podemos consultar y podemos accionar una serie de servicios. Esto es muy interesante porque nos permite una flexibilidad en el Copilot absoluta. Esto al final nos permite ir a buscar servicios, interactuar con el usuario de una manera natural, crearle este tipo de visuales. En este caso, este plugin crea esta tarjetita directamente con la respuesta.
En fin, una serie de cosas que realmente son muy interesantes. Hay plugins que ya están preconstruidos también, este que veis aquí de MSN Weather, ¿de acuerdo? Que es para el tiempo, pero también podemos construir los nuestros propios, ¿de acuerdo? Y luego también otra cosa que es muy interesante es el tema del constructor generativo. Como digo, al final Microsoft retroalimenta toda la plataforma y es algo que la verdad es que es genial porque nosotros a la hora de crear un copilot o a la hora de crear un tema podemos también decirle previamente, oye, ¿me puedes crear un copilot que sirva para un portal de clientes y que responda a las preguntas habituales de mi empresa, que mi empresa es, y le ponemos la URL, tal, y vendemos recambios de para coches, para tal y cual? Y él automáticamente te crea toda la estructura que hay detrás del Copilot Studio. Esto, como digo, pues acelera un poco esa cosa de decir, un lienzo en blanco. Esto obviamente no sirve para hacer todo el proyecto, ni muchísimo menos, y eso ya lo hemos podido experimentar, pero desde luego ayuda mucho a, la primera vez que te enfrentas a esto, ya no hay un lienzo en blanco, sino que te prefabrica toda una estructura, ¿de acuerdo? Y estas son algunas de las características que tiene Copilot Studio. Como veis, es una herramienta súper flexible, súper flexible. Por lo tanto, y esto es un poco todos los highlights que hemos visto hasta ahora. Perdonar que tengo un poquito de tos, tengo un poquito de tocada la garganta. Aquí vemos un poco todo lo que hay alrededor de Copilot Studio, ¿no? Creación de copilotos totalmente SaaS, chats sobre nuestra base de conocimientos, temas específicos que podemos crear, todo el tema que os he explicado de acciones y plugins, todo el tema de publicación en varios canales, todo el tema de gobierno, supervisión y mejora y todo el tema de servicios conversacionales adicionales y de extensión que podemos fabricar en Azure. ¿De acuerdo? Básicamente, y esto me gusta un poco hacer la comparativa, ¿vale? Para que no pueda llevar a error y para pensar, pues solo uso Copilot Studio. No, pues solo uso Microsoft 365 Copilot. No funciona así, sino que realmente cada cosa es para una cosa diferente, ¿no? Cada plataforma. Y aquí un poquito os quiero hacer ver esa diferencia. ¿Para qué es Copilot Studio? Pues, por ejemplo, para chatear contra nuestros datos, descubrimiento del conocimiento de datos internos, de documentos locales, la utilización de ese índice semántico que per se ya tiene Copilot y de datos web incluso, ¿no? Para finalizar tareas, es decir, para crear plugins, para Digital Process Automation, para utilizar modelos de IA adicionales que tengamos preconstruidos, para usar conectores y digamos que una tercera pata para extender, personalizar copilots que ya existan en el stack de Microsoft, como puede ser el de Microsoft 365. Es decir, básicamente, ya podemos extender copilots de Microsoft 365 y próximamente, y ya podemos extender también algunos de ventas y servicio y próximamente seguramente podremos extender otros muchos copilots. Sin embargo, los copilots prefabricados, ¿para qué sirven? Pues para creación de contenido tenemos Bing Enterprise, escritura creativa, creación de imágenes. Si no lo habéis probado, os invito a probarlo, la verdad es que funciona muy bien. Y luego, para mí, la que Microsoft 365 tiene todo el sentido es, obviamente, para las aplicaciones de productividad. PowerPoint, Excel, Word, Outlook, está totalmente integrado, totalmente con nuestros datos, no hay que programar nada. Sí que hay que preparar todo el entorno para que funcione, como comentábamos antes, pero es realmente un acelerador brutal. Y luego para el desarrollo de soluciones, GitHub, Fabric, Power Platform, todas las plataformas de fabricación de soluciones que tiene Microsoft, esto nos favorecemos también mucho los partners, nos ayuda a programar mejor, de una manera más estructurada, de una manera más rápida. Podemos generar código, analítica, investigación, en este caso detección de fraude, si vamos por la parte de seguridad, realmente es, pues muy interesante, ¿no? Todo esto. Y esto es para que entendáis la diferencia que hay entre una y la otra. ¿De acuerdo? Como digo, en diferentes canales cada vez van a ir añadiendo más canales y, al final, y como un poco por ir un poco cerrando, ¿no? Todo lo que estamos hablando, esta personalización de Microsoft 365 que comentábamos antes y para que veáis un poco cómo funciona, ¿dónde podría llegar a aplicar? ¿No? Pues básicamente podría llegar a aplicar si vosotros tenéis casos de uso específicos donde Copilot no alcance, es decir, o habíais estado utilizándolo un tiempo y veáis que realmente, pues bueno,
para algo en concreto, para algún trabajo en concreto que estéis haciendo, si estáis en el departamento financiero, o estáis en recursos humanos, o estáis en algún otro, realmente ahí es donde vais a decir, pues mira, realmente Copilot me está viniendo muy bien para esto, pero no es capaz o no me está haciendo bien este punto. Bueno, pues ahí es donde hay que entrar, hay que detectar esos puntos donde Copilot nos está cubriendo exactamente como queréis y lo podemos extender con Copilot Studio. Es ahí donde la personalización de Microsoft Copilot Studio va a ser clave, ¿vale? Luego otro tema que hablábamos, ¿qué se puede construir, ¿no? con un plugin? Pues aquí es lo que hablábamos. La parte de plugins también es muy interesante porque, bueno, podemos ver todos los plugins que hay disponibles, importar plugins, compartir plugins. Pero, bueno, básicamente, toda esa posibilidad que nos dan los plugins, pues hacen que también la extensibilidad y la conexión a otros sistemas, pues sea cada vez más amplia y más flexible. Perdonad. Entonces, bueno, como decíamos, Microsoft 365 Copilot, ¿cómo lo extendemos? A través de Copilot Studio, ¿no? Es decir, Copilot Studio, y aquí os dejo pues un pequeño vídeo, ¿no? Explicativo, pero bueno, que tampoco es que entre mucho en detalle, pero aquí podéis ver un poquito ya en la plataforma, pues cómo realmente el propio Copilot ya lo estamos utilizando y ya nos está dando como temas muy industriales del propio negocio, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el propio Copilot Studio, que ahí todavía se ve arriba que ponía Power Virtual Agents, porque el vídeo o al principio se llamaba así la plataforma. Aquí ya vamos viendo cómo podemos hacer que pues, la respuesta nos las devuelva de una determinada manera a una determinada pregunta. Podemos, si os fijáis aquí, buscar diferentes plugins y extenderlo y ofrecer a estas personas que utilicen Copilot estos plugins prefabricados. Este, por ejemplo, podría ser uno de ellos. Y realmente extender de una manera muy fácil, es decir, proponer o crear estos plugins como si fueran una tienda. Y nosotros, pues si os fijáis aquí, al estilo de ChatGPT, podríamos decir, oye, pues mira, yo realmente lo que quiero es leer una tabla de SAP, ¿no? Entonces nosotros desde Copilot Studio podríamos seleccionar directamente la tabla, este plugin por debajo, que aquí nos está viendo todo lo que hay debajo de ese plugin, pues tiene que a lo mejor pedirle el usuario y la contraseña a ese determinado usuario. Ese usuario pues tiene que estar autenticado dentro del RP y nosotros a través de este plugin pues heredar los permisos que tenga este usuario a través del RP, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hacer esas consultas, ¿no? Entonces, bueno, aquí si os fijáis, pues es realmente sencillo y fácil ir creando un plugin de una manera muy intuitiva y sobre todo, aquí todas las funcionalidades que hemos ido viendo y sobre todo alcanzar a ver pues toda esta cantidad de IA generativa que podemos fabricar. Y además, como digo, as a service, nosotros lo publicamos y ya va a estar listo para que los usuarios lo puedan utilizar. Es decir, este usuario que estamos viendo aquí ya está haciendo una petición sobre el RP y ya directamente no le da una respuesta genérica, sino que va a buscarla directamente a SAP, directamente al RP. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos, ¿no? También de personalización de otros copilots que también se pueden extender. Bueno, tenemos el copilot de Power Apps, que realmente también lo estamos utilizando muchísimo en la casa y, bueno, nos está sirviendo para que en determinadas aplicaciones podamos acelerar muchísimo más en su diseño. Y, bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de que el propio Copilot se puede integrar dentro de una Power App y hacerle preguntas sobre los propios datos que estamos consultando, ¿no? Y de una manera también súper sencilla. También tenemos, bueno, y aquí vemos un poco un ejemplo, ¿no? Oye, pues vamos a preguntarle y ya directamente me consulta sobre los datos que están en la propia aplicación. Como veis, los copilots están por todos lados, es importante conocerlos. Copilots en Power Pages también, es decir, todas las páginas web que hagamos en Power Pages podemos también crear datos conversacionales, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, y ya me voy al último punto de lo que comentábamos, sé que es muchísima información, pero realmente yo creo que vale la pena para que ubiquéis dónde están los copilots prefabricados, dónde está el marco de extensibilidad e incluso dónde está todavía la extensión del marco de extensibilidad, ¿de acuerdo? Antes hablábamos de esta slide, que era la parte de arriba, esos copilots que había, esa manera de hacer custom copilots, y ahora, nada, de una manera muy rápida os voy a decir cómo
utilizar la parte de abajo. Es decir, muy bien, están los copilots de Microsoft 365, están los de las aplicaciones propias de Microsoft, está la posibilidad de hacerlos totalmente custom, totalmente personalizados, pero antes os he dicho que se podían extender con Azure, ¿no? Es decir, que todavía los podemos hacer más completos. Efectivamente, lo podemos integrar con Azure. Podemos utilizar nuestros propios modelos que tengamos en Azure OpenAI. Es importante que no sea la API de OpenAI, sino que sea la de Azure. Y, bueno, digamos que todavía podemos extender y fabricar muchísimos más modelos dentro de lo que tenemos dentro de Azure OpenAI. ¿De acuerdo? Esta ampliación con Azure, pues bueno, como digo, puede generar todavía una personalización más acotada, seguramente de las bases de conocimientos. Podemos conectarlo directamente a servicios de pregunta-respuesta de Q&A de Azure y de alguna manera pues bueno, ser mucho más eficientes a la hora de buscar una base de conocimiento. Podemos utilizar la transcripción de Azure, por ejemplo, para transcribir de voz a texto. En fin, todos los servicios que nos ofrece Azure los podemos integrar también dentro de Copilot Studio. Así que, bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Sé que ha sido muchísima información, pero creemos que era muy importante transmitiros esto, que además en el primer webinar que hacíamos este año desde Power Platform, desde Modern Workplace y además con la participación de Gorka de Microsoft, os queríamos transmitir que esto ya ha empezado, que ya lo anunciamos el año pasado, que a principios de este año seguramente se iba a desarrollar y se iba a desembocar seguramente en que Microsoft iba a liberar las soluciones. Ya ha liberado una plataforma de extensión de copilots, ya ha liberado Copilot para Microsoft 365 y nosotros ya hemos preparado planes de adopción, ya que llevamos un tiempo utilizándolo. Ya estamos desarrollando proyectos con clientes de Copilot Studio para hacer copilots personalizados y ya estamos implantando Copilot para Microsoft 365, ¿de acuerdo? Con toda ese trabajo previo que hay, es comprobar que estéis listos, que estéis preparados, que tengáis el tenant totalmente listo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Perdonadme que voy a abrir un poco las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo de la sesión, ¿de acuerdo? Hay bastantes preguntas, entonces vamos bastante pasados de tiempo, pero bueno, vamos a intentar responder algunas de ellas y si alguna se queda sin responder, perdonadme, os contestaríamos directamente por correo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dice, ChatGPT está integrado en Copilot. Bueno, realmente no es que esté integrado el propio ChatGPT, sino que sencillamente el propio motor que tiene ChatGPT por debajo lo tiene Copilot, ¿de acuerdo? Entonces, realmente se nutren del mismo modelo, en este caso GPT-4 y algunos otros modelos que también utiliza. Y realmente sí, utiliza la misma lógica, por así decirlo, o tiene el mismo cerebro por detrás, aunque obviamente los datos a los que accede Copilot son muy diferentes a los que accede ChatGPT, que son mucho más generalistas, ¿de acuerdo? Luego nos preguntan, que es verdad que no lo hemos comentado, precio de Copilot Studio. El precio de Copilot Studio, estamos hablando que una interacción completa del cliente con el cliente, del usuario que utilice el copiloto que hemos prefabricado, estamos hablando de que cada 25, son 187 euros, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, 187 y pico, por 25.000 mensajes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podéis sacar un poquito la cuenta, ¿vale? O sea que iría un poquito por ahí la cosa, ¿vale? Vale, aquí nos preguntan también, hola, entiendo que en Copilot no existirá la nueva funcionalidad de ChatGPT 4 de recordar los chats anteriores para poder reutilizarlos como referencia en nuevos chats. ¿Es correcto? Aquí, Ángel, no sé si nos puedes explicar un poquito si está, yo creo que en principio esta funcionalidad ahora mismo no está, de recuperar chats anteriores, pero aquí no sé si sabes algo más, Ángel. Sí, gracias, Mario. Sí, correcto. En principio, el contexto de un chat, digamos que todo lo que hemos interactuado o conversado con ChatGPT en un chat se va a quedar en ese ámbito. Es decir, que si al día siguiente o en otra aplicación de 365
abrimos otro chat con Copilot para que nos ayude con otra cuestión, no va a poder utilizar esa información del chat anterior para aprender y darnos contexto para el nuevo chat. O sea que la respuesta es que de momento no tiene esa capacidad de memoria. Vale, pero parece que igualmente sí que estará. Y también, Ángela, es importante lo que decías, ¿no? Tener también repositorios de prompts reutilizables, ¿no? Y compartir un poquito lo que le ha funcionado a alguien, compartirlo con el resto de compañeros en algún lugar, ¿no? Porque ya sabéis también que la calidad del prompt bueno, pues es importante, ¿vale? Efectivamente. Luego también nos preguntan, Ángel, dice, ¿existe algún entorno de test externo a la empresa y preparado donde poder realizar pruebas? Es decir, entiendo que nos están preguntando si hay algún trial que se pueda utilizar o algo así. Pues actualmente no. Lo que pasa que con los cambios que ha anunciado Gorka antes, que ha habido con respecto a todas las licencias que ya pueden acceder a Copilot, la eliminación de la restricción de 300 licencias, etcétera, yo creo que hacen atractivo el poder que las empresas se creen su propio entorno de test con un número de licencias acotada al principio, incluyendo usuarios de negocio y usuarios de IT, pero creo que montar un entorno de test está más al alcance de cualquier empresa que hace un par de semanas, ¿no, Gorka? Sí, aquí totalmente. No hay una limitación de número de licencias a contratar, o sea, no hay trials, ni se espera que vaya a haber a corto o medio plazo, pero lo que tú decías, o sea, ahora tenemos accesibles menos licencias. Aquí es cuál es el sentido de hacer un trial, ¿no? Y el punto que os planteo aquí es, o sea, la tecnología en sí funciona, o sea, nosotros la estamos utilizando, los clientes en Early Access lo están utilizando, es más un tema de adopción, ¿no? O sea, aquí nos tenemos que plantear, yo creo, de cómo adoptar la tecnología dentro de la organización. Obviamente hay que hacer un test, como decíamos, con diferentes equipos funcionales de IT, etcétera, pero no tanto una prueba de concepto como si fuera una tecnología que tenemos que explorar o customizar o paquetizar para nuestra casuística, ¿no? Es más una transformación de cómo queremos adoptar la tecnología y para ello implica y tiene sentido incluir una serie de usuarios, pues no 5 licencias si somos una empresa de 500 empleados, porque ahí obviamente la muestra no va a ser representativa, ¿no? Es un poco el Claro. punto, pero efectivamente la pregunta directa no hay trials, lo que no hay es requisito de número de licencias a contratar. Claro, que antes es verdad que para hacer la prueba, pues bueno, esas 300 licencias mínimas que había que recoger, pues ya pues a muchos de vosotros y con muchos clientes que hemos hablado, pues decíais, oye, pues yo preferiría primero pues probar con 5 usuarios, con 10 usuarios, con los que fuera, ¿no? Un grupo, un departamento, personas seleccionadas y luego ya adoptarlo al resto. Como decimos, para eso estamos nosotros, para ayudaros, para orientaros, para deciros en base a vuestro momento, en base a vuestra empresa, en base a vuestra adopción, cuál es la estrategia a seguir. Vale, luego también nos preguntáis si os podemos enviar la sesión para visualizarla sin problema, ¿de acuerdo? Esto no, lo pregunta, lo pregunta Oscar, que parece que ha tenido que salir. Luego nos preguntan también, ¿cuándo estará disponible en España Copilot Microsoft 365? La semana pasada todavía no lo vimos disponible. En principio ya está disponible, ¿no, Gorka? Esto ya se puede utilizar. Sí, o sea, ya se puede contratar a partir del 16 de enero, era cuando ya se podrían contratar, o sea, ya se empezaron a poder contratar a través de todos los canales, como decía al inicio, Exacto. las licencias de M365 Copilot. O sea, ya está disponible. Vale, y luego nos preguntan, que también antes yo creo que lo comentabas, Gorka, pero bueno, yo creo que por remarcarlo, que también obviamente es una parte muy importante, ¿cómo funciona el licenciamiento? ¿Qué costes tiene por usuario? Entiendo que no se refieren al Copilot Studio, que esto ya lo he respondido en la primera pregunta, sino más al Copilot de Microsoft 365. ¿Cómo funciona este licenciamiento? O sea, aquí el licenciamiento básico es una contratación anual por usuario y un poco el precio es, pues, por lo que lo comentábamos de los $30, ¿no? Tenemos la referencia pública, luego aquí con cada proveedor, pues se tendrá que poner de acuerdo cada cliente para especificar un poco la casuística en concreto de cada cliente, ¿no? Pero así en marco general y sin entrar en especificaciones de cada cliente con sus condiciones, es una licencia que se paga por usuario, un coste aproximado de $30 mes y lo que sí, el compromiso y el pago debería ser anual. No existe la modalidad de la contratación mensual en ninguna de la tipología de la contratación. Entonces,
por usuario, compromiso de pago anual y un coste aproximado de $30 usuario más. Genial, genial, genial. Pues muchísimas gracias. Ya de momento no hay más preguntas, ya las hemos respondido todas, así que, bueno, ya por último, dejaros aquí nuestro contacto, podéis escribirnos, podéis preguntarnos, como digo, tanto para hacer proyectos de Copilot Studio como para hacer implantaciones de Microsoft 365, como para hacer planes de adopción, como para hacer todo lo que os hemos explicado. Así que, bueno, si os queréis apuntar, obviamente nuestros correos, si no también podéis contactar con Plodware directamente. Estamos en todas estas plataformas. Y nada, agradecerte, Gorka, la participación en este webinar. Es un gusto tener a Microsoft también en estos webinars. Muchas gracias, Ángel, también por sacar un rato en tu agenda súper apretada también y poder ilustrarnos un poco cómo lo estamos haciendo con Microsoft 365. Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir a este webinar. Así que gracias a todos y hasta el Muchísimas próximo. gracias. Buen día. Gracias. Buenos días a todos.